Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, según el momento de la ocasión en que usted esté recibiendo este mensaje. Es un gozo para mí poder traer buenas noticias, porque el tiempo del fin, como lo hemos venido expresando, está cerca. Y necesitamos una vez más de una fortaleza especial, que es la que da el Espíritu Santo. Pero para eso necesitamos pasar por ciertos momentos de nuestra vida en relación con Dios. Así es de que el tema a seguir, vamos a poner después del Espíritu Santo siempre, el gran anhelo de Dios. ¿Cuál es el gran anhelo de Dios para nosotros? Que nos preparemos para el reino de los cielos, porque hay un lugar para nosotros ahí en el cielo. Así es de que para continuar vamos a tener una corta oración. Perdón. Oh bondadoso y buen Padre que esté en los cielos, queremos darle las gracias por el don de la vida, por la oportunidad que nos da de estar una vez más ligados a usted, llevando su santa palabra. Permítanos que lo que ahora escuchemos acá pueda servirnos para tener un acercamiento más a nuestro Padre Celestial. Es nuestro invitado especial por medio de su Espíritu Santo. Y asimismo, que la paz del cielo y el amor de Cristo pueda llenar nuestros hogares, nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy voy a comenzar dándole un testimonio de un chinito de China. Viví en China. Ustedes saben que en China la vida del cristiano no es fácil. Los que han sabido de Dios allá es a escondidas. Porque la mayor parte de los países asiáticos, ellos no creen en Dios. Este chinito era un chinito, un peón del campo. No sabía leer ni escribir, no tenía educación. El nombre del chinito, porque es real la historia, se llama o se llamaba Gao Unse. Como dijimos, él era un campesino, o es un campesino, ya entrado en años. No ancianito, pero en ese momento estaba más o menos todavía para trabajar en el campo. Recibió el mensaje adventista a escondidas y se bautizó. Él no tenía familia, vivía solo, ni educación. No solo que era analfabeto, tenía también tan mala memoria que no podía recordar lo que la gente le había leído. Pero Gao amaba a Jesús porque él un día lo conoció y quedó clavado en su corazón. El chinito anhelaba compartir el amor de Dios y su palabra con los demás. Si tan solo pudiera aprender a leer y a expresarse. Él estaba altamente enamorado de Jesús. Lo
que él había aprendido de su santo evangelio, estaba impresionado. Un sábado decidió que rogaría a Dios que hiciera algo por él. Él guardaba el sábado. Cualquier cosa de manera que él pudiera compartir su fe con alguien o con otras personas más. Así es que estuvo horas, oiga bien, orando para que el Espíritu Santo lo capacitara. Repito, esto no es ninguna historia inventada, es real. De repente Gao, en su testimonio él cuenta, que oyó una voz que le decía, lee el Salmo 62. Lee el Salmo 62. Él le dijo a esa voz, yo no puedo leer, ¿cómo quieres que lo lea? Pero la voz vino otra vez y analizó el problema porque le decía, lee el Salmo 62. Así es que no analizó el problema ni discutió con esa voz. Simplemente volvió a decirle que leyera el Salmo 62. Así es que Gao tomó la Biblia que le habían obsequiado por haberse bautizado, que alguien le había dado, pero él no sabía leer. En el momento de su bautismo le entregaron la Biblia. Y la abrió exactamente donde está el Salmo 62. Él reconoció que era el Salmo 62. Entonces, para su gran asombro, descubrió que podía leer. Cuando sus ojos se fijaron, así que leyó todo el Salmo. El Salmo 72 comienza así. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. El versículo 2 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es un refugio, no resbalaré mucho. En su casa, léalo todo. Dice el versículo 6, Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré. Qué bueno, ¿verdad? Así que Gao descubrió que sabía leer. No podía retener su entusiasmo. Salió corriendo a su casucha vieja hasta el otro lado del pueblo, donde le dijo al anciano de la iglesia que pasaba por ahí, le dijo, hermano, Dios me enseñó a leer. Luego le recitó todo el salmo de memoria. Se quedó sorprendido el anciano de iglesia. Dios, hermanos, milagrosamente le había concedido la capacidad de leer y de memorizar. ¿Qué hizo Gao con las nuevas habilidades que Dios le dio? Proclamó el amor de Jesús a todos los que deseaban escucharlo. Imagínense un analfabeta. Abría la Biblia y se la leía a otros, como si cada palabra viniera del cielo. Y porque este peón común valientemente puso su confianza en las promesas de Dios. Dios lo utilizó con el fin de llevar salud, esperanza a multitudes de personas. A un ignorante, ¿qué no puede hacer con nosotros? Que tenemos cursos académicos. Cientos, oigan bien, cientos descendieron a las aguas del bautismo debido a su testimonio y su predicación. Tenían su propio ministerio armado. Oiga bien, 180 en el primer año después de su bautismo. Esas personas se bautizaron en el primer año. Hay una promesa que quiero compartirla con ustedes del Espíritu de Profecía. Elena G. de White declaró explícitamente que la dispensación en la que vivimos ahora es la del Espíritu Santo. Y si no, recordemos cómo fue la historia de Elena G. de White. Era una joven que solo no terminó tercer grado, le pegaron una pedrada en la cabeza y quedó no bien estabilizada emocionalmente. Era una mujer tranquila, pero llegó a ser profeta, usada por Dios.
Continuamos leyendo. Es la escritura del Espíritu Santo. De modo que aparentemente el Espíritu Santo está ahora obrando en la tierra de manera especial. La pregunta es, mi hermano, mi amigo, ¿lo estamos aprovechando nosotros? ¿Le estamos pidiendo que colme nuestro corazón en nuestros hogares? Si el hermano Gao se fue el sábado que salió de la iglesia y se encerró a orar y a pedirle al Señor que le diera conocimiento de su palabra. Y él iba con su Biblia nueva. Hago la pregunta, ¿estamos insistiendo a fin de que el Señor nos llene y nos capacite? ¿Y nos negamos a dar un no como respuesta? Quiero decirles que la noche de la Pascua, horas antes de la crucifixión, Cristo prometió, oiga bien, esta es una promesa de Dios a sus discípulos, que vendría el Espíritu Santo. Y dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté, primero era Él en carne y hueso, para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, mora con nosotros y estará con nosotros. Lo dice bien claro San Juan 14, versículos 16 y 17. Qué pasaje asombroso. Jesús prometió pedir el Espíritu Santo al Padre en nuestro favor de nosotros, de aquella gente, y hoy nos toca a nosotros. ¿Cuándo lo hizo? Debió haber sido en la mañana del día que resucitó, cuando se encontró con su Padre. Esa noche cuando le apareció a los discípulos apiñados en el aposento alto, les aseguró, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Lucas 24, 49. Y sopló sobre ellos el Espíritu, como en una promesa del Pentecostés. ¿Recuerdan? San Juan 20. Incluso sobre los discípulos de santidad, de la obra de compartir su carácter con aquellos a quienes presentarían el Evangelio al mundo. Está también claro esto, tan real, que han pasado ya casi los 2000 años y sigue ese mensaje todavía bogando por la tierra. Aquellos 12 hombres que comenzaron a predicar el Evangelio, hasta hoy todavía seguimos nosotros recibiendo, y cuántos más lo están recibiendo en este momento. ¿Qué más les prometió Jesús, según San Juan 14? Nos cuenta que prometió que enviaría a otro consolador. La palabra griega traducida consolador o ayudador es paracletos. Ustedes ya lo que hemos estudiado, hemos sabido de esta palabra en griego, que literalmente significa uno al lado, no atraído, uno al lado. Quiere decir que el Espíritu Santo está con nosotros. Nosotros usamos el prefijo para, ¿qué puedo decir? Para las palabras como para paralelo, unidas, algo que está, digamos, al lado de otra cosa. Alguien que se encuentra al lado nuestro, con un abogado que realiza algunas de las mismas actividades de un abogado, guiándonos. Las implicaciones es que el Espíritu Santo es alguien como Jesús, pero ese alguien estará con nosotros para siempre, si usted lo acepta. Así que hoy es un día especial. Si usted pone en su corazón que quiere aceptar a Cristo por medio de la llenura del Espíritu Santo.
pero no obligado por emoción. Mientras Jesús sirve como el segundo Adán, porque es el segundo Adán, representando a la humanidad en el cielo, el Espíritu Santo sirve en la tierra como Dios con nosotros. Recuerden que el Espíritu Santo en griego es el Paracletos. Me gustaría, hermanos, amigos, que observáramos una cosa más acerca de nuestro texto. Jesús cambió la proposición de hablar de cómo se relaciona el Espíritu Santo con nosotros. No dijo que el Espíritu Santo sería con nosotros meramente, sino como Jesús estaba con los discípulos, ahora el Espíritu estaba en nosotros. Cuando alguien nos da un seminario sobre el Espíritu Santo, generalmente nos preguntamos en ese punto y vamos a permitir que ese pensamiento penetre en nosotros y luego compartir una, digamos la palabra analogía. Todas las madres conocen la diferencia entre su hijo con ella y su hija y su hijo que esté en ella. Repito, parece un trabalengua. Todas las madres, dije, conocen la diferencia entre que su hijo esté con ella y que su hijo esté en ella. Una cosa es tenerlo al lado y otra cosa es sentirlo. ¿A qué viene esto que le estoy diciendo? Jesús intenta que nuestra recepción del Espíritu sea tan poderosa, tan concreta, tan impactante que sea como tener otra vida en uno. Así como tener un hijo cambia a una mujer para siempre, así la recepción del Espíritu Santo nos cambia para siempre a nosotros si lo hemos recibido con sinceridad, porque Él viene a nosotros y en nosotros. Una y otra vez, nos dice la palabra de Dios, una y otra vez, aquella noche de Pascua, Jesús sacó el tema del Espíritu. Dijo a los discípulos que el Espíritu los enseñaría todas las cosas y les haría recordar lo que Él les había enseñado. ¿Y les enseñó? Claro que sí. Todavía nosotros somos parte de aquellos 12 hombres que anduvieron llevando el mensaje. Fue una cadena a través de los años, a través de las centurias. Explico que el Espíritu dará testimonio de Él y en consecuencia nosotros mismos daremos testimonio de Él. Vamos a tratar de leer algo del libro de San Juan para que comprendamos un poco mejor. Vamos a leer primero San Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Interesante, ¿verdad? Os recordará. Y en el San Juan 15, capítulo 15, 26 y 27, dice el 26, pero cuando venga el Consolador, escuchen bien, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dice el 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Interesante, ¿verdad? Les aseguro, hermanos, que el Espíritu Santo de verdad los guiará a usted y a mí a toda verdad.
nos hará descubrir cosas. Cuando yo he encontrado lecturas que había leído unas 2 veces y al tiempo vuelvo a pasar por ahí la vista leyendo y me doy cuenta que estoy identificando qué es lo que quiere decir la palabra de Dios en aquel momento. Entonces el Consolador Divino les hará saber todas las cosas que vendrán. Mira lo que dice San Juan 16:13. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyereis y os hará saber las cosas que habrán de venir. Simplemente estudiemos la Biblia, pero clamándole al Señor que el Espíritu Santo nos ilumine cuando estemos estudiando los libros de la Biblia. Entonces, Jesús les comunicó que su partida era para beneficio de ellos, como es hoy beneficio de nosotros. ¿Por qué significaba que el Espíritu Santo vendría? Miren lo que dice el 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Interesante, ¿verdad? Interesante. Y además de eso nos dice en su palabra que nos iba a venir el Consolador y que no nos dejaría huérfanos, que vendría a nosotros. Oye, en el texto bíblico dice a vosotros, pero es a nosotros ahora que estamos hablando y viviendo el mensaje. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hermanos, Jesús esperaba permanecer más cerca de sus discípulos porque Él sabía con qué gente estaba hablando. Después de su partida, que cuando estuvo físicamente presente con ellos, ya iba más relajado, porque sabía que iban a recibir el bautismo total del Espíritu Santo cuando estaban unánimes los 120 en el aposento alto. Pero el Espíritu no estaba ya presente en la tierra. ¿Por qué? Porque entonces la promesa de que vendría la iba a enviar Él cuando estuviera en la presencia de su Padre. Entonces ahí sí el pueblo de Dios fue colmado. Aquellas pocas personas que inundaron el mundo. ¿Sabían ustedes que muchas personas creen que en el Antiguo Testamento, fíjense bien que en el Antiguo Testamento no se habla del Consolador, del Espíritu Santo? Hay alguien que escribió, afortunadamente está muerto y pasaron otras cosas más en la vida de él. Leroy Fromm hizo un libro que para mí es uno de los libros más completos sobre el Espíritu Santo, La venida del Consolador. Es una obra clásica sobre el Espíritu Santo. Quizás el libro adventista más influyente sobre el tema escrito hasta la fecha. En ese libro, Fromm no les dice que el Espíritu Santo se menciona, oiga bien lo que dice, nos dice que el Espíritu Santo se menciona 88 veces en el Antiguo Testamento y 262 veces en el Nuevo Testamento. Esa, sobre la base de la diferencia del tamaño de los dos testamentos, hay una diferencia, uno es más escrito que el otro. El Espíritu se menciona 10 veces más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Por el Antiguo Testamento está mencionando al Espíritu en su actividad, lo encontramos actuando en la creación. ¿Por qué? Génesis 1:2. Génesis 1:2.
Y la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas, estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, ahí está, ¿ve?, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Estamos claros? Estamos bien claros, ¿verdad? Entonces, involucrándonos en la obra de generación, ¿qué nos dice Génesis 6:3? Nos dice Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Repito, y dijo Jehová: no contenderá, ¿quién? Mi Espíritu Santo con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ya nos puso mal ahí. Nos puso mal, ¿por qué razón? Y ya ustedes van a vivir solo 120 años. De los antediluvianos vivieron resto de años. Todavía después del diluvio, habían personas que llegaron a los 500 años de vida. Entonces, mis amados hermanos, Jesús o Dios otorga talentos y habilidades para el ministerio que nosotros tenemos que llevar. ¿Qué nos dice Éxodo 31? Éxodo 31. Y nos dice Éxodo 31, 3 y 5. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y artificios. Bueno, no es que no tenga importancia, son cosas de... Pero ¿quién creó a estos hombres que hacían los trabajos de orfebrería? El Espíritu Santo. Y obrando mediante señales y prodigios, dice la palabra de Dios. Es más evidente, quiero decirles, en la obra de los dirigentes escogidos por Dios. Tú vas a hacer esto, tú vas a aprender esto. A todos los puso a un oficio a manejarlo bien. ¿Y quién se los enseñó? El Espíritu. Entonces, aquí podemos decir que fue algo como Gedeón, según Jueces 6:34, como David en Primera de Samuel, como Elías, fue otro hombre que fue guiado por el Espíritu. Y en especial en la de los profetas mayores como Isaías, Ezequiel. Óigame, tiene unas profecías que hasta frío le da a uno y se van a cumplir al final. Durante este tiempo, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma, ¿qué podemos decir? En una forma señalada, pero nunca en su plenitud, manejándola bien. Al final de nosotros ahorita estamos esperando la lluvia tardía, que va a ser derramada sobre todos aquellos que han obedecido y que estén vivos. Si observamos lo que nos habla el estudio del Espíritu de Dios obrando en las personas en aquel tiempo, rara vez lo advertimos obrando colectivamente, sino que individualmente o en un pequeño grupo de gente. Sin embargo, hermanos, encontramos, ¿qué puedo decir?, expresiones que revelan el anhelo de Dios de que el Espíritu obre en la tierra entre su pueblo y en Jesús, el Mesías. Claro está, ¿verdad? En los días de Salomón, Israel comenzó una larga relación con los ídolos. Mediante la voz de la sabiduría, Dios instó a los reyes: volveos a mí,
Miren bien, volveos a mí. Reprensión, de aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, dice el escrito, y os haré saber mis palabras. Luego advirtió sobre los resultados de rechazarlo. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Triste, triste, así va a pasar hasta el final. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Esto está en Proverbios, lo que les acabo de leer, 1, 23, 28 y 33. Hermanos, esto fue más de 900 años antes de Cristo. Antes de Cristo viniera aquí a la tierra. Un siglo y medio después, Dios anunció a Isaías que el Mesías venidero tendría la plenitud del Espíritu de Dios. Y lo cumplió. Isaías 53 describe la venida de Jesús, etcétera, etcétera. Pero si quieren más información, abóquense al libro de Isaías, capítulo 11, Isaías, capítulo 42 y capítulo 61. En ese momento de la cautividad babilónica, 5 siglos antes de Cristo, el pueblo de Dios se había vuelto completamente, óiganmese bien, la tristeza. Y así está el mundo hoy, pagano. No creían en Dios. A través de Ezequiel, Dios prometió un cambio y dijo, exactamente, santificaré mi grande nombre, profano entre las naciones. Dijo que derramaría agua limpia sobre ellos y los limpiaría de sus inmundicias y de todos sus ídolos. Además, Dios declaró que daría un corazón nuevo a su pueblo. Pondría un espíritu nuevo dentro de ellos y haría que anduvieran en sus estatutos. Esto está en el libro de Ezequiel 36, versículo 23, 25 y 27. ¿Captamos eso, lo que les acabo de leer? El versículo, el capítulo de 36 de Ezequiel. Dios haría que anduviéramos en sus estatutos. Hasta la fecha debemos de seguirlo haciendo. Cuando Israel estuvo al pie del monte de Sinaí, no permitieron caminar en los estatutos de Dios. Pregunto. Es pregunta la que estoy haciéndome. Dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, lo haremos. Mintieron. Eso está en Éxodo 19:8. Pero por supuesto fallaron miserablemente. Solo con el poder del Espíritu de Dios podrían haber triunfado. Finalmente, mediante Joel, uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, Dios llamó al avivamiento de una reforma y dijo lo siguiente: convertidos a mí con todo vuestro corazón. Lo estoy leyendo textualmente. Con ayuno y oro, lamento, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, juntad a los ancianos, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Estaba descarriado el pueblo de Dios. Y así estamos hoy. Responderá Jehová, os restituiré los años que comió la langosta. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán nuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y nuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquel día. Y haré prodigios, dice, en el cielo y en la tierra,
antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Está ahora usted y yo buscando a Dios? ¿Estamos sintiendo que el Espíritu Santo nos va guiando? Repito, y todo aquel, dije, que invocar el nombre de Jehová será salvo. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Estamos esperando, ¿cuál lluvia estamos esperando entonces nosotros ahorita? La tardía, que ya está a punto de caer. Lean el libro de Joel, en el capítulo 2, y se van a enterar de la profundidad de las cosas. Hermanos, el día de Pentecostés, Pedro recordó esta maravillosa promesa que Dios le dio a través de Joel. Pueden leer Hechos, capítulo 2, del 14 al 21. Por razón de tiempo no lo hacemos. Repito, Hechos, capítulo 2, del versículo 14 al 21. Por primera vez notamos que Dios promete el Espíritu a unos cuantos. No, dice a toda carne, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, por medio del pueblo de Dios. El poder y la presencia del Espíritu se verían ahora en el mundo. Pero me remito a que dije, por medio del pueblo de Dios, no de todo el mundo, de los que verdaderamente siguen sus principios, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus decretos. Pregunto, ¿por qué no podría haber ocurrido esto en los tiempos del Antiguo Testamento? ¿Qué nos dice Juan 7:39? Vamos a ver qué nos dice Juan 7:39. Es para comprobarlo que está todo esto en el Nuevo Testamento. Juan 7:39. Y dice así. Me voy a leer el 38 primero. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. En el 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice también, ¿cuándo fue glorificado Jesús? Pregunto, ¿cuándo fue glorificado Jesús? Después que sufrió y murió, como él y su padre le dijeron claramente los días antes de su crucifixión. Lean San Juan capítulo 12. Lean San Juan capítulo 28. Y en pocos días, después de los días de Pentecostés, Pedro, por inspiración de Dios, anunció que Jesús estaba glorificado ahora. ¿Dónde está eso? En Hechos 3:13. ¿Y cómo se llevó a cabo esto? Pregunta. Ese día, Cristo fue entronizado como Rey de Reyes y Señor de Señores, en medio de la adoración de los ángeles, para completar su inauguración total de lo que Él había prometido. Pablo, Pablo aumentó nuestra comprensión en este acontecimiento al escribir que en su ascensión Cristo se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres.
Efesios 4:8 lo dice. Se llevó consigo, dice Efesios 4:8, a los cautivos y dio dones a los hombres. Esto refleja lo que los reyes de aquella época hacían cuando regresaban después de vencer a sus enemigos en batallas. ¿Y ayudados por quién? Por Dios mismo, por Jesús mismo. Los súbditos del rey victorioso formaban fila al fin de darle la bienvenida. Es entonces que el rey y su ejército desfilaban al entrar en su ciudad para que el pueblo los viera que venían triunfadores, guiando a los soldados enemigos, fíjense bien, guiando a los soldados enemigos que ahora eran cautivos de ellos, presos. Y mientras desfilaban, el rey, ¿sabe lo que hacía? Arrojaba regalos, dones. Una parte del botín que hacía. A su jubiloso pueblo, los cautivos que Cristo llevó al cielo, fueron los primeros frutos de su resurrección. Y el botín eran los dones del Espíritu Santo, derramados sobre la iglesia para el avance del reino de Cristo. Hemos oído hablar de Pentecostés, pero antes de Pentecostés sucedieron cosas. Lo que acabamos de ver anteriormente, entonces nos revela que bajo ninguna circunstancia el Pentecostés podía haber precedido, al Calvario. Cristo tenía que ser glorificado como conquistador sobre el pecado y la muerte antes de su pueblo pudiera haber recibido la plenitud de su Espíritu Santo. Esa razón es bastante sencilla. Deseamos la plenitud de Dios en nuestra vida solo cuando percibimos el pleno sacrificio de Cristo por nuestra vida. Perdón. Cristo ha mencionado, leo textualmente, Cristo ha mencionado que el objetivo del Espíritu Santo era convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, según Juan 16:8, bien conocido por nosotros. ¿Cómo logra Dios eso? La convicción del pecado da por resultado el arrepentimiento. ¿Estamos claros? Pero nos arrepentimos simplemente porque se nos hace evidente que hemos pecado. Repito, nos arrepentimos simplemente porque se nos hace evidente que hemos pecado. Si usted es como yo, la respuesta es un patético no. Con demasiada frecuencia, hermanos, miramos al pecado de frente, sabiendo plenamente que es pecado. Y sin embargo, continuamos en él. Y cuando les preguntamos, ¿qué pasa, hermano? Usted ha reconocido que ese es pecado y que usted sigue en él todavía. Ya va a llegar su momento. Como dice, hasta que me canse, hasta que me hastíe de lo que yo estoy haciendo. Entonces, el arrepentimiento es impulsado por algo que no es nuestro reconocimiento verdadero de que somos pecadores. Los tomamos a la ligera, a medias. Esto viene por una demostración del amor de Dios por nosotros. Dios nos ama y nos perdona, pero nosotros no queremos dejar el pecado. Salimos de uno y caemos a otro. ¿Qué nos dice Romanos 2:4? Romanos 2:4. Dice así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pregunta. Repito, o menospreciáis, ¿verdad? Estamos menospreciando o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. La benignidad de Dios, el amor de Dios nos lleva al arrepentimiento. ¿Estamos claros? Piensa en esto. Cristo bien podría haber muerto en el huerto del Getsemaní. Hubiese preferido morir ahí, donde quedó abrumado por causa de la presencia y el poder de nuestro pecado. Recuerde cómo lo entregaron. Sin embargo, si hubiese ocurrido eso, solo los seres celestiales habrían tenido una apreciación de la benignidad, la bondad de Dios. ¿Qué hicieron sus discípulos? Salieron en desbandada. Y esto lo hace Jesús por la raza caída. Por eso lo hizo. Los seres humanos la habríamos perdido, quizás se sintió un sufrimiento del Hijo de Dios, esa demostración impactante que hizo y que murió en la cruz por amor a nosotros, para que comenzáramos a prestar atención. Imagínense todo lo que hizo Jesús por usted y por mí. Entonces, y solo entonces diremos realmente que podríamos convencernos de nuestro pecado. Pero aún así, seguimos pecando. Permítame ilustrar algo. Hace unos años, un joven profesor en una de nuestras universidades adventistas se abocó a la oficina de su maestro a investigar algo. Una mañana antes de que otra persona llegara al edificio, mientras estaba allí, pudo vislumbrar un conocido cuadro verbal que Elena G. de White pintó acerca del sacrificio de Jesús por usted y por mí. Decía que Cristo había sido brutalmente abusado por mí, el que escribió aquello. Su cabeza, sus manos, sus pies fueron lastimados por mí, dijo el que escribió aquello. La sierva Elena G. de White destacaba la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su padre. Y dice la sierva, y me di cuenta de que era a causa de mi pecado. ¿Sentiríamos vergüenza si vemos rótulos como esos? ¿Sentiríamos vergüenza? Y entonces, en un incremento gradual de su descripción de la dolorosa realidad, la autora se dirigió al lector así. Perdón, tengo mal la garganta todavía. Por ti consistes y el Hijo de Dios que lleva tu carga. En eso consiste el dolor de Él, que lleva tu carga, la mía. ¿De qué? De culpabilidad. ¿Tenía la culpa? No, pero Él cargó los pecados. Por ti, dice, saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. ¿Sabe lo que dice aquel joven? Comencé a llorar en ese preciso instante. Traté de leer, dice él, el párrafo, pero ya no podía ver. Mis ojos se habían convertido en ríos de lágrimas de dolor. Y la aflicción se entremezclaba con el alivio
¿Y saben qué? Este joven cayó de rodillas, reducido a una violenta agitación que no cesaba de llorar. Y clamó a alta voz. Así dice ese escrito recordando lo que este joven pasó. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me amaste tanto? ¿Quién soy yo para que anuncie a ti lo que hiciste por mí? Lloré y lloré esa mañana hasta que me quedé sin lágrimas. Así dice la historia. Había captado todo el gran amor del Salvador de Cristo Jesús. Había conducido a cientos de personas a los pies de la cruz. Había leído el pasaje varias veces antes, pero aquella mañana, dice, las ventanas del cielo lanzaron una inundación de luz tan grande sobre la gracia de Dios que quedé apabullado. Y así me quedé tirado en el piso llorando y esperando por una hora. Hermanos, Dios había hecho por aquel varón lo que hoy necesitamos que hoy haga por nosotros. Que reconozcamos que somos pecadores. Que nos estamos dirigiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel a quien le debemos todo desde la caída hasta la vida eterna. Entrega tu vida a Dios como yo trato de hacerlo también. Que Dios nos bendiga. Que comencemos a recuperar el aliento y verdaderamente que cuando venga el fin de la destrucción de esta tierra, que será muy pronto, estemos libres de pecado y iremos al reino de los cielos. Gracias por amar tanto a Jesús. Yo no lo merezco, pero Él sí me acepta como a ti y a mí. La bendición del cielo cubra el espacio de nuestra vida de lo que nos quede en esta tierra y restaure nuestra relación íntima con Dios. Bendiciones a todos y que esto haya sido de ayuda para motivarlos, incentivarlos a entregarse a Jesús. Amén. Amén.